Saludos a todos. Presentamos la actividad número 4. Somos el equipo Los Defensores, integrado por Fabián Abisaí, Javier Maldonado y su servidor Francisco de Jesús. En el presente audio argumentaremos los procedimientos dentro del sistema de administración tributaria con el fin de reconocer lo que implica la liquidación, la comprobación, que es la visita domiciliaria, así como la recaudación dentro de este órgano tanto a nivel federal y local. Es menester mencionar que en la determinación el contribuyente cuantifica su obligación tributaria, en la liquidación el Estado hace uso de sus facultades de comprobación y también cuantifica las obligaciones del contribuyente. El pago en la autodeterminación está sujeto a la revisión y se puede cobrar de manera coactiva solo si es deuda líquida y exigible. Bien, compañeros, mi nombre es Javier Adán Maldonado Tableros y el tema que voy a abordar es la liquidación a nivel federal y local. El sistema de administración tributaria se encarga de gestionar y administrar los procesos relacionados con los impuestos y las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Dentro de este sistema, uno de los procesos claves es la liquidación de impuestos, que puede llevarse a cabo a través de dos modalidades, autoliquidación y heteroliquidación. A continuación te proporcionaré una descripción general de ambos procedimientos. Autoliquidación. La autoliquidación es el proceso mediante el cual el contribuyente calcula, liquida y paga el impuesto correspondiente de manera autónoma, basándose en su propia información financiera y datos relevantes. A continuación mencionaré los pasos típicos de este procedimiento. Punto 1. Determinación de la obligación tributaria. El contribuyente recopila todos los datos financieros y transacciones relevantes para el periodo de la declaración. Punto 2. Cálculo de impuesto. Utilizando las normativas tributarias vigentes, el contribuyente realiza los cálculos necesarios para determinar la cantidad de impuesto que debe pagar. Punto 3. La elaboración de la declaración. El contribuyente llena los formularios o documentos requeridos por la autoridad tributaria en los que detalla los ingresos, gastos, deducciones y otros elementos relevantes para el cálculo de impuestos. Punto 4. Presentación de la declaración. El contribuyente presenta la declaración ante la autoridad tributaria adjuntando todos los documentos y formularios necesarios. Punto 5. El pago de impuesto. Junto con la declaración, el contribuyente realiza el pago correspondiente del impuesto calculado. Punto 6 y último, verificación y auditoría. La autoridad tributaria tiene el derecho de verificar la información proporcionada en la declaración y, si es necesario, realizar auditorías para asegurarse de que la autoliquidación sea precisa y cumpla con las normativas tributarias. La heteroliquidación es el proceso en el cual la autoridad tributaria calcula, liquida y notifica al contribuyente la cantidad de impuesto que debe pagar, en base a la información proporcionada por el propio contribuyente o información obtenida de terceros, como bancos o proveedores. Los pasos principales de este procedimiento son los siguientes. Punto 1. Recolección de información. La autoridad tributaria recopila información financiera y datos relevantes del contribuyente a través de diversas fuentes, como declaraciones previas, transacciones reportadas por terceros, auditorías, etc. Punto 2. El cálculo de la obligación tributaria. Utilizando la información recopilada, la autoridad tributaria calcula la cantidad de impuesto que considera que el contribuyente debe pagar. Punto 3. Notificación de la liquidación. La autoridad tributaria notifica al contribuyente sobre la liquidación realizada, indicando la cantidad de impuesto a pagar y proporcionando detalles sobre cómo se llegó a ese cálculo. Punto 4. El plazo de pago. Se establece un plazo para que el contribuyente realice el pago del impuesto notificado. 5 y último es la revisión y apelación. El contribuyente tiene el derecho de revisar la liquidación realizada por la autoridad tributaria y, si considere que hay errores o discrepancias, puede presentar una apelación para aclarar dicha situación.
Ahora bien, las diferencias entre ambos. La heteroliquidación es el proceso, la autoridad tributaria es la que realiza el cálculo y la liquidación del impuesto en base a la información que recopila del contribuyente y de terceros, como bancos y proveedores. La autoridad tributaria determina la cantidad de impuesto que considera que el contribuyente debe de pagar y notifica al contribuyente sobre esta liquidación. El contribuyente puede revisar la liquidación y presentar una apelación si hay discrepancias o errores. En la autoliquidación, en este proceso el contribuyente es responsable de calcular y liquidar y presentar el impuesto de manera independiente. El contribuyente utiliza su propia información financiera y datos relevantes para determinar la cantidad de impuesto a pagar. Luego presenta una declaración ante la autoridad tributaria que detalla sus ingresos, gastos, deducciones y otros elementos necesarios para el cálculo del impuesto. El contribuyente también es el encargado de realizar el pago del impuesto calculado. La comprobación. Visita domiciliaria a nivel federal y local. La visita domiciliaria es la principal facultad de la comprobación con la que cuentan las autoridades fiscales en términos del artículo 16 constitucional. Este consiste en revisar en la residencia de los contribuyentes las particularidades relativas a las obligaciones fiscales, a las que se encuentren sujetos, ya sean formales o materiales, y evidentemente constituye un grave acto de molestia. Continuamos las facultades de comprobación. En el supuesto de que las autoridades fiscales ejercieran sus facultades de comprobación y se determinaran omisiones o diferencias a cargo de los contribuyentes, entonces sí surgiría la deuda tributaria, la cual tiene como característica que puede ser cobrada coactivamente por el fisco. Los particulares están obligados a determinar las contribuciones a su cargo, las que se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran, con independencia de que la autoridad hacendaria pueda, en ejercicio de sus facultades de comprobación que la propia ley establece, determinar tales contribuciones. De lo que se sigue, que por crédito fiscal se entiende en general el adeudo que el gobernado tiene con el Estado, sin que importe la índole o situación jurídica del deudor ni la fuente de la obligación, lo que puede derivar de una norma tributaria, de la actividad del Estado o de la determinación de los propios contribuyentes, que es la autoliquidación. De allí que si el contribuyente en cumplimiento a su obligación establece y comunica al fisco el monto de su adeudo. Continuamos las facultades de comprobación. En el supuesto de que las autoridades fiscales ejercieran sus facultades de comprobación y se determinaran omisiones o diferencias a cargo de los contribuyentes, entonces sí surgiría la deuda tributaria, la cual tiene como característica que puede ser cobrada coactivamente por el fisco. Los particulares están obligados a determinar las contribuciones a su cargo, las que se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran, con independencia de que la autoridad hacendaria pueda, en ejercicio de sus facultades de comprobación que la propia ley establece, determinar tales contribuciones. De lo que se sigue, que por crédito fiscal se entiende en general el adeudo que el gobernado tiene con el Estado, sin que importe la índole o situación jurídica del deudor ni la fuente de la obligación, lo que puede derivar de una norma tributaria, de la actividad del Estado o de la determinación de los propios contribuyentes, que es la autoliquidación. De allí que si el contribuyente en cumplimiento a su obligación establece y comunica al fisco el monto de su adeudo. Artículo 16 constitucional. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas en los cateos.
¿Qué tal, profesor Juan Manuel Ortega y compañeros? Es un gusto saludarlos. Me presento. Mi nombre es Fabián Moreno y el tema del que les voy a hablar es la recaudación tributaria en México a nivel federal y local. En México, la dependencia a nivel federal encargada de la recaudación de impuestos es el Servicio de Administración Tributaria, o sea, el SAT. Este organismo es una entidad de gobierno federal que opera bajo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su principal función es administrar y controlar la recaudación de impuestos federales, así como aplicar y hacer cumplir las leyes fiscales en el país. Impuestos federales son aquellos que se aplican a nivel nacional y se utilizan para financiar el presupuesto federal, que incluye gastos en áreas como la salud, educación, seguridad pública, infraestructura y otros servicios gubernamentales a nivel nacional. Los principales impuestos a nivel federal son los siguientes. Impuesto sobre la renta, ICR. Este impuesto se aplica a las ganancias obtenidas por individuos y empresas. Se clasifican en dos categorías: ingresos por salarios y asimilados a salarios e ingresos por actividades empresariales y profesionales. Impuesto al valor agregado, IVA. Se aplica a la venta de bienes y servicios en el país. La mayoría de los productos y servicios están sujetos a una tasa del 16%, aunque existen tasas reducidas para ciertos alimentos y medicamentos. Impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS. Este impuesto se aplica a la producción y venta de ciertos bienes como combustibles, tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y alimentos no básicos con alta densidad calórica. Impuesto al activo. Grava el valor de los activos fijos, propiedad de empresas y personas físicas con actividad empresarial. Su cálculo varía según el tipo de activo y su valor. Impuesto sobre automóviles nuevos, ISAN. Se aplica a la venta de vehículos nuevos y su tasa depende del valor del automóvil. Ahora les voy a hablar sobre la recaudación tributaria en México a nivel local. La recaudación local, también conocida como recaudación estatal o municipal, se refiere a la obtención de ingresos fiscales por parte de los gobiernos, como estados o municipios. En México, las entidades federativas, estados y los municipios tienen la facultad de establecer y recaudar impuestos y otros ingresos para financiar sus propios gastos y servicios a nivel local. Esto incluye áreas como la administración de escuelas, hospitales, infraestructura local y otros servicios específicos en cada región. A nivel local en México, la dependencia encargada de la recaudación de impuestos y la administración tributaria puede variar según la entidad federativa, estado o el municipio específico. En general, las dependencias suelen llevar el nombre de Hacienda o Finanzas y están a cargo de la recaudación de impuestos estatales y otros ingresos propios, así como la gestión financiera a nivel estatal o municipal. En el caso de los municipios, la dependencia encargada puede llevar el nombre de Tesorería Municipal, Secretaría de Hacienda Municipal u otro nombre similar. Estas dependencias administran la recaudación de impuestos municipales como el impuesto predial y otros ingresos locales. Las entidades federativas en México también tienen la facultad de establecer y recaudar impuestos locales. Algunos ejemplos de ellos incluyen como el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de motor, que es un impuesto que se aplica a la propiedad o uso de vehículos automotores. Impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados. Es un impuesto que hace algunos estados del país al comprar un vehículo automotor usado, ya sea de una persona particular o de una empresa. Impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje. Se aplica en México a los servicios de hospedaje como alojamiento en hoteles, moteles, hostales, posadas u otros establecimientos similares. Impuestos sobre diversiones y espectáculos públicos. Estos derechos se aplican al uso comercial de bienes de dominio público, como el uso de espacios públicos para espectáculos. Impuestos sobre servicios de parques acuáticos y balnearios. Se aplica sobre los servicios de acceso y disfrute en parques acuáticos, balnearios y otros establecimientos similares, que ofrecen actividades recreativas y de esparcimiento relacionadas con el agua y el entretenimiento. Impuestos sobre loterías, rifas, sorteos, juegos permitidos con apuesta y la obtención de premios
en apuestas emitidas. Se aplica a los ingresos derivados de la organización y participación en actividades de juegos de azar y apuestas. Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, también conocido como impuestos sobre nómina. Se aplica a los sueldos y salarios pagados por los empleadores a sus trabajadores. Impuestos sobre las demasías caducas. Es objeto de este impuesto las demasías caducas, siendo estas los remanentes que quedan a favor del deudor prendario y que, puestos a disposición de este último, no son cobrados a las casas de empeño dentro del plazo establecido por el contrato de prenda. Contribuciones especiales. Las contribuciones especiales a que se refiere el presente título son las prestaciones a cargo de personas físicas o personas morales que se benefician de manera directa o indirecta en obras públicas o que reciben una mejora específica de naturaleza económica, originada por la realización de una obra pública efectuada bajo la modalidad de convenio, con aportaciones del gobierno y particulares. También existen en este caso derechos, como registro público de la propiedad, del comercio, servicios de archivo, notaría, servicios de dirección estatal, del registro civil, servicios de control vehicular, servicios relacionados con el desarrollo sustentable, etc. Ya como locales tendríamos como impuesto predial, que grava la propiedad de bienes inmuebles como terrenos y edificios. Cada municipio establece sus propias tarifas y reglas para calcular impuesto. Ahora les voy a hablar sobre la base y la tasa de los impuestos. La base tributaria es el valor o la cantidad sobre la cual se aplica una tasa impositiva para calcular el monto de impuestos que una persona o empresa o entidad debe pagar al gobierno. Es el factor que se utiliza para determinar la cantidad de impuestos que se deben ser recaudados y se encuentra sujeto a gravamen de acuerdo a la legislación fiscal. La tasa tributaria se refiere al porcentaje o proporción de impuestos que se aplica sobre una determinada base imponible, como ingresos, ganancias o bienes o servicios. Es una medida que indica la cantidad de impuestos que una persona, empresa o entidad debe pagar en relación con el monto o valor sujeto a gravamen. Ejemplo: en cuestión del ICR, la base es el resultado de la suma de los ingresos percibidos, objeto del impuesto, menos las deducciones, es decir, la base del ICR no se constituye por los ingresos brutos, sino se disminuye con las deducciones que correspondan. La tasa del ICR para las personas morales es del 30%, mientras que para las personas físicas varía dependiendo del límite inferior en que se ubique la base, que puede ir de 0.92 hasta el 35%. Ahora vámonos con el IVA. En cuestión del IVA, la base es el valor que la ley señala para los 4 actos o actividades que grava. De manera general, la base del IVA es el valor de la operación. Ahora, en cuestión de la tasa general, es del 16%. Asimismo, hay una tasa especial del 0% que se aplica mayormente a algunos alimentos de la canasta básica y medicinas. Y el 8% permanece en la zona fronteriza. El impuesto especial sobre productos, servicios IEPS, su base es el valor del bien que se enajena o importa, o el valor del servicio que se presta. Por lo general, la base es la contraprestación, salvo en el caso de los cigarros, cuya base será el precio de la venta al detallista, o sea, comerciante que vende al por menor. En cuanto al IEPS, en este caso la tasa, se establecen distintas tasas o cuotas para cada bien o servicio. Por ejemplo, para las gasolinas, refrescos y cigarrillos, los consumidores en este ejercicio fiscal 2023 pagarán una tasa del 7.9%. Ahora, hablando sobre el impuesto sobre automóviles nuevos ISAN, la base del ISAN es el precio de venta, incluyendo el equipo opcional común o de lujo, cobrado al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor o comerciante autorizado en el ramo de vehículos, sin tomar en cuenta los descuentos, rebajas y bonificaciones. Las tasas pueden variar según el valor del vehículo, tomando en cuenta los accesorios opcionales de lujo o normales.
Este gravamen debe pagarlo todas las personas físicas o morales que realicen la compra, donación o cesión de derecho en el dominio de un automóvil. La tasa puede ir variando desde el 2% hasta el 17%. En cuestión de tasas de impuestos locales, tenemos que el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos de motor, el impuesto se determinará a través de cuotas y con base al número de cilindros de motor. Para el caso de Morelos, que nos concierne al artículo 11, Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. Ahora, el impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados. El impuesto sobre adquisición se basa en el impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados, que se calculará aplicando la tasa del 1.25% a la base gravable. Eso nos establece el artículo 19 General de Hacienda del Estado de Morelos. Ahora nos encontramos con el impuesto sobre la prestación de servicios al hospedaje. Aquí en este caso los retenedores calcularán el impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje aplicando la tasa del 3.75% al total del valor de las cantidades recibidas por concepto de pago o contraprestación por servicios de hospedaje. Artículo 26 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. Ahora, el impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos. Este se va a calcular se determinará aplicando la base del 6% sobre diversiones y espectáculos públicos. Artículo 32 bis de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. Impuestos sobre servicios y parques acuáticos y balnearios. En este caso, los retenedores calcularán el impuesto sobre el servicio de parques acuáticos y balnearios aplicando la tasa del 2.5%, utilizando como base la cantidad que se reciba por cada boleto efectivamente pagado, por concepto de servicios de parques acuáticos y balnearios. Artículo 45 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos y juegos permitidos con apuesta. Por la obtención de premios en apuestas permitidas, recae el 5% del monto del premio obtenido. Artículo 53 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, también conocido como impuesto sobre nómina. Este impuesto recae sobre las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Se determinará aplicando la tasa del 2% sobre el monto total de las erogaciones efectuadas por ese mismo concepto. Artículo 58 bis 4, Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. Impuesto sobre demasías caducas. Este impuesto recae sobre las demasías caducas, se causará y pagará aplicando a la base la tasa del 18.75%. Artículo 58 ter 4, Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. Contribuciones especiales de manera directa o colectiva. El monto de las cuotas de cada caso concreto debe pagarse distribuyendo el costo de la obra entre los contribuyentes beneficiados y estará sujeto a las reglamentaciones respectivas. Artículo 65 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. El impuesto predial, en este caso las tasas varían según la ubicación y el valor de la propiedad. Pueden oscilar entre el 0.1% y 1% del valor catastral. Artículo 93 bis 5. Bueno, compañeros, para mí esto ha sido todo. Espero se encuentren con bien. Hasta luego.